con desconectarnos. Entonces, quisiera que alguien me cuente qué se imagina que vamos a ver aquí en adelante con esta frase. Vamos a desconectarnos para conectarnos. ¿Alguien que quiera encender micrófono y contarnos? ¿Se le viene algo a la mente? Una actividad práctica para Muy que buenas tardes. lo que vamos a trabajar. Buenas tardes. Listo, una actividad práctica. Muy bien. Profe, cuéntame. De pronto, desaprender para aprender también. Sí, muy bien. Está bien también. Y de pronto hay alguien que escribió por ahí en el chat que ya había programado con Microbit. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de un desconectado? ¿No? Listo, no hay problema. Vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces vamos a revisar esta actividad que yo tengo acá en pantalla. Vamos a leerla muy bien. ¿Listo? Dice, un pintor ha comprado un rodillo con algunas propiedades particulares. El rodillo reemplaza una forma existente en una pared por otra. El siguiente gráfico muestra cuáles son los cambios que realiza. Entonces veamos este rodillo particular y veamos lo que nos está diciendo, que él reemplaza las imágenes que encuentra en una pared a partir de esto que tenemos acá. La pregunta que se nos hace es, ¿cómo se verá la siguiente pintura después de usar este rodillo mágico? Y aquí tenemos estas respuestas, profe. Entonces vamos a pensar ahí unos 3 minuticos en esa actividad y vamos a elegir la respuesta que consideramos correcta. Vamos a ir poniendo las respuestas en el chat. Bueno, ahí estamos entre la B y la D. La profe Gloria dice la A. El profe Hassan y el profe Juan Pablo la D. El profe Eric también se va por la D. La profe Mónica se va por la A. Bueno, vamos a ver. Vámonos con alguien que seleccionó la opción B. Bueno, vámonos en orden. ¿Quién seleccionó la opción A? Alguien que levante la manito de los que seleccionaron la opción A y nos cuente. Ay, perdónenme un segundito. Listo. Alguien de los que seleccionó la opción A que nos cuente por qué cree que es la A. Le pueden levantar la manito y Isa nos ayuda a verificar quién está levantando la mano porque no puedo ver. Listo. Bueno, no sé si el profe Álvaro tiene la manito hace rato levantada o la acabó de levantar. Profe Álvaro. Bueno, entonces vamos a ver acá en el chat, vamos a elegir a la profesora María de los Ángeles. Ella considera que es la letra A. Vamos a ver por qué. Profe María de los Hola, Ángeles. hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, Mira, profe. bueno, Cuéntame. entonces creo que, bueno, fue la primera que pensé, pero haciendo unos cálculos y recalculando la posición, uno va a la siguiente figura. Entonces, por ejemplo, yo reemplacé el triángulo por la estrellita amarilla.
Ujú, Entonces la primera es la estrellita amarilla. ujú. Luego reemplacé la estrellita amarilla por la figura del rosadita, el círculo rosadito. Ok, Entonces es la segunda opción, es el circulito rosado. Entonces uno ya descarta, por ejemplo, la A no es. muy Descarta la C tampoco es. Entonces ya quedan ya la B y la D, ok. ¿cierto? Ujú, La solución nos la va a dar el siguiente, que es el diamante verde. El diamante verde lo reemplazamos por un triangulito azul. ujú. Entonces, la que queda con el triangulito azul de terceras es la B. Muy Es la bien, B. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Te agradezco mucho Vale. por tu participación. Entonces, efectivamente, la respuesta, ay, Dios mío, este computador mío está bloqueándose. Listo, entonces, efectivamente, la respuesta era la letra B. ¿Y qué es lo que aplicamos aquí? Pues prácticamente seguir una instrucción, una indicación, y esta indicación nos decía que ese rodillo cambia las formas a partir de esta secuencia que no va, tiene solo un sentido, ¿cierto? No se puede regresar. Entonces, digamos que hemos resuelto esta situación a partir de seguir instrucciones nada más. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como una actividad desconectada, una actividad en la que estamos desarrollando habilidades relacionadas con el pensamiento computacional y lo hemos hecho de una forma desconectada. Significa que para hacerlo no hemos utilizado más que esta presentación. La tecnología la hemos utilizado como un medio para algo, no como un fin. Es decir, no estamos programando, no estamos creando una aplicación, un software, no estamos haciendo nada de eso, solamente estamos analizando lo que vemos en pantalla. Esto perfectamente lo podríamos ver en papel, ¿cierto? Podríamos reemplazar esta pantalla por un papel. Entonces, estamos desarrollando una actividad desconectada que es muy valiosa porque estamos aplicando pensamiento computacional para resolver esto. Entonces, ya hemos realizado esta actividad nuestra de calentamiento. Vamos a revisar algunas de las generalidades de esta ruta STEM. A partir de esta ruta STEM, ¿qué vamos a lograr? Vamos a tener 8 sesiones, cada sesión va a durar 2 horas. ¿Y qué vamos a tener en cada sesión? En esta primera sesión tendremos un acercamiento a lo que es STEM y la introducción a lo que será MAkeCode. Luego tendremos una siguiente sesión donde abordaremos bloques básicos y todo se hará de una forma muy práctica, a partir de resolver retos y actividades. Luego vendrá una sesión en la que comprenderemos los conceptos de variables y condicionales. Luego tendremos una sesión para el uso de ciclos. Ya lo veremos más adelante qué significa esto para quienes no han tenido esta aproximación a la programación. Luego tendremos una sesión con el uso de funciones, ¿bien? Que estas funciones lo que nos permiten es hacer que nuestro código sea más corto, más eficiente. Luego tendremos la sesión número 6, donde aprenderemos jugando. Realizaremos algunos juegos sencillos a partir de las funcionalidades de MakeOff. Tendremos 2 sesiones, aquí copiando la información, olvidé reemplazarlo. Sesión 7 y sesión 8 tendremos desarrollo de microproyectos. Nos dedicaremos a desarrollar pequeños proyectos durante esas sesiones. Y en la sesión número 9 tendremos algo que se ha denominado hackathon. Bien, en esta hackathon tendremos diferentes cosas, socializaciones de algunas cositas que se logren desarrollar acá durante esta experiencia. Y también tendremos algunas sesiones donde tendremos algunos retos. Además de eso, tendremos la charla de un experto invitado. Cada una de esas sesiones durará 2 horas. Ahora bien, estamos hablando de enfoque STEM y pensamiento computacional, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de una ruta que se denomina STEM, pues tendremos que pensar sin duda alguna en qué es este STEM. Para ello, los voy a invitar a que ingresemos a este siguiente Menti, que lo voy a compartir acá en el chat. Lo voy a compartir acá en el chat. ¿Y qué vamos a hacer allí? Vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué sabemos sobre STEM? Entonces los invito por favor a que ingresemos a ese Menti que he dejado en el chat.
Por ahí hay Isa, ¿me ayudas? Un micrófono que está encendido. Listo. Entonces los invito a que ingresemos a ese Menti y vamos a contestar eso que tenemos allí. Y yo les voy a ir proyectando las respuestas de lo que nos van compartiendo las personas que van ingresando. Listo, entonces, ¿qué sabemos sobre STEM? Vamos viendo qué palabras nos ponen ahí los profes. Matemáticas, ingeniería, ciencias, ciencias básicas. Ingeniería es una metodología, habilidades, interdisciplinar, aprender haciendo, enfoque, no metodología. Ciencias básicas, tecnología, ingeniería, es un método. Artes, habilidades científicas, tecnología, innovación, estrategia, gamificación, habilidades de pensamiento, matemáticas, ingeniería, interdisciplinariedad. Listo, bueno, yo creo que tenemos varios conceptos. Voy a tomarle yo acá un pantallacito a esto que hemos construido. ¿Qué más tenemos por acá? Miremos que todas las palabras que se están construyendo ahí son, digamos, muy aproximadas. Todas están relacionadas con las matemáticas, la tecnología, la ciencia, didáctica, sistemas, programación, habilidades de pensamiento, acrónimo, un acrónimo muy bien, proyectos. Listo. Entonces, veámoslo aquí más grandecito para ver cómo se formó esta nube. ABP, muy bien. Hacer, TICS, reto, activo, método. Entonces veamos que hay una cantidad de conceptos y todos están muy acertados, habilidades científicas. Entonces vamos a pasar nuevamente a nuestra presentación. Listo. Vamos a pasar a nuestra presentación y vamos a retomar todo eso que los profes acá han escrito en esta actividad. Bueno, efectivamente, como alguno de los profes lo mencionó por ahí, STEM es un acrónimo, ¿cierto? ¿Quién me quiere contar? ¿Es un acrónimo de qué palabras? ¿Quién me quiere contar? ¿Alguien que pueda levantar la manito? Isa me cuenta. ¿Quién está levantando la mano? Isa. Sí, por acá Luz tiene la mano levantada. Entonces te escuchamos, Profe Luz. Es el acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Efectivamente, es el acrónimo de estas áreas, digámoslo así, y se han unido en este término que en este momento tiene tanto auge, que está sonando tanto, porque estas áreas encierran ciertas características particulares que permiten desarrollar unas habilidades, ¿cierto? Pero ¿alguien ha escuchado hablar de otro término que involucre a STEM? Otro acrónimo que tenga STEM con algo adicional. Robótica. ¿Y cómo, profe? Robótica, profe. Robótica, muy bien. ¿Quién más? Arte. Arte, muy Arte, bien. arte. Arte, muy bien. Entonces, Yo digamos... he escuchado stream, que es como agregándole lectura Ajá, y arte. muy bien, profe, perfecto. ¿Quién más nos iba a contar? ¿Alguien ahí? Yo, el de STEM más H. Ujú. Cuéntanos. Pues en STEM más H están incluyendo algo de artes y algo de humanidades. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Ok. Entonces, hace unos días yo escuchaba estaba en una sesión con una persona que está muy involucrada con el tema de STEM acá en Colombia, de ACOFI, y él nos decía, el término STEM es el mismo,
involucra estas áreas que son como la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, pero en la actualidad se escucha hablar de muchos otros agregados a ese término básico que es STEM. Como lo decía, como lo mencionaban ahorita los profes, tenemos STEAM, que es agregarle las artes. También tenemos el STEM más H, que nos habla de involucrar las humanidades. El STEM más R, de lectura, de involucrar estas competencias lectoras al STEAM. Entonces, digamos que este STEM es el acrónimo de estas áreas. Sin embargo, en la actualidad, pues se está, digamos, como involucrando otras áreas que no están incluidas en ese acrónimo como tal. Sin embargo, el enfoque sigue siendo igual, porque a pesar de que utilicemos la A o la H de humanidades, el término hace referencia a un enfoque en el que se pretende desarrollar una serie de habilidades del siglo XXI, ¿bien? Entonces, efectivamente, acertamos en el tema de que este término es un acrónimo. ¿Qué es? Alguien por allí puso en esa nubecita de términos que no es una metodología, y es verdad. STEM no es una metodología, o sea, cuando a uno le dicen, vamos a utilizar STEM en este curso o vamos a hacer una actividad para el colegio que la vamos a incluir en el currículo, pues, y cuando hablamos de STEM, pues no nos estamos refiriendo a una serie de pasos, o sea, STEM no nos dice, mire, vamos a hacer esto primero y luego se hace eso y luego, no, porque STEM es un enfoque que nos permite, como lo dice ahí, mirar de forma dinámica el proceso de enseñanza y aprendizaje, aprender, digamos, de una forma activa, de una forma dinámica, y esto se puede hacer a través de distintas formas, como la resolución de problemas, digamos, trabajar por proyectos, el trabajo colaborativo. Entonces veamos que son otras formas las que nos permiten desarrollar este enfoque STEM. ¿Y para qué desarrollar este enfoque STEM? Pues precisamente porque en este momento donde la educación ha cambiado, los estudiantes que tenemos han cambiado, el mundo ha cambiado, necesitamos desarrollar otro tipo de habilidades distintas a las que nosotros desarrollamos en nuestro momento cuando estuvimos en nuestro proceso de formación. Nuestros estudiantes exigen una formación distinta, unas habilidades distintas para que los prepare para este mundo que es distinto al que nosotros conocimos, ¿sí? Y propender por una sociedad basada en la inventiva. Esto es tan importante en la inventiva, la innovación, el emprendimiento. En la actualidad escuchamos a muchos estudiantes nuestros, digamos que anteriormente la visión de nuestra vida era distinta, como superar el tema del colegio y posteriormente la universidad, pero nuestras metas eran como tratar de llegar a un trabajo estable en el que podamos, entre comillas, estar bien, digámoslo así. Si en la actualidad hablamos con muchas personas, muchos estudiantes, la idea de ellos ha cambiado. Muchos de ellos ya salen del colegio con una idea de lo que quieren hacer, quieren emprender, quieren ser sus propios jefes, salen con ideas, están preparados para asumir retos porque la educación de la actualidad les está permitiendo eso. Y es justamente lo que el enfoque STEM nos permite. ¿Qué nos permite este enfoque STEM? Pues desarrollar competencias del siglo XXI. ¿Y cuáles son esas competencias del siglo XXI? En la actualidad sí sabemos que tenemos que memorizar datos, información, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla, eso lo sabemos. Pero en la actualidad requerimos que las personas se preparen para tener creatividad, poder resolver retos, tener ese pensamiento crítico que les hace cuestionar las cosas, la información que tienen, les permite resolver problemas, comunicarlos, trabajar en equipo, que es tan difícil. Generalmente uno es muy hábil para realizar las cosas por sí solo, pero a veces cuando nos ponen a trabajar en equipo, eso no es tan sencillo. El pensamiento lógico, el pensamiento crítico, aplicar y crear la tecnología. Normalmente nosotros decimos que los niños de ahora vienen con un chip distinto, ¿cierto? Ellos
tocar un celular, tener una tablet, para ellos es algo que no es distinto, no es ajeno a su vida cotidiana. Y ellos en la actualidad deben aprender a utilizar esta tecnología, no solamente para ser consumidores de tecnología, sino productores de tecnología. Habilidades del siglo XXI como tomar decisiones, tener espíritu emprendedor y una súper importante que es el pensamiento computacional. Entonces vamos a ver de qué se trata este pensamiento computacional. Entonces, ¿quién nos puede contar sobre lo que conoce sobre pensamiento computacional? Isa, ayúdame a ver si alguien tiene levantadita la mano ahí en el chat, en los participantes. ¿Quién nos quiere contar sobre qué es el pensamiento computacional? Pues ¿Isa? la verdad, yo no tengo ni idea, pero yo lo diría como esa comprensión del lenguaje computacional, esa comprensión de un código para poder programar o un código para poder hacer que un robot se mueva, etcétera, para poder solucionar un problema. Es la comprensión de ese código y cómo hacer que ese código funcione para una tarea. Pienso yo que es eso. Bueno, profe María, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere contar? ¿Qué será ese pensamiento computacional? Es como la forma de cómo solucionar un problema, cómo enfrentar un problema y cómo darle solución a ese problema. Ok, muy bien, profe, muchísimas gracias. ¿Quién más nos cuenta? ¿Por qué será que hablamos de pensamiento, pero computacional? ¿Quién más nos quiere contar? Yo, profe, Dale, profe, cuéntanos. primero no sé cómo levantar la mano, qué pena. Es que Tranquila, nunca- profe, no te preocupes. Y segundo, bueno, el pensamiento computacional, pues desde lo que yo sé y entiendo, se refiere pues como a ese paso a paso para hacer una tarea, pues entonces como tener la visión amplia del paso a paso de lo que se tiene que hacer para llegar a una meta dada, pues entonces ya sea que se programe en un algoritmo, sea que se programe pues como en una serie de lenguaje que permita que un sistema lo lea y ejecute esa tarea. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ver entonces a qué hacemos referencia cuando hablamos de pensamiento computacional. Listo, ahí sí estamos viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Bueno, entonces el pensamiento computacional es un tipo de pensamiento. Pensamiento computacional es un tipo de pensamiento en el que se usan habilidades propias de la computación, ¿sí? Permitiendo que se desarrolle a su vez capacidades como nos lo decía el profe que participó, pensar de forma algorítmica, descomponer. Ya vamos a ver qué son estos términos: generalizar, abstraer, evaluar, depurar, solución de problemas. Entonces, es un tipo de pensamiento que usualmente se le atribuye, digamos, como a esta área de la computación, ¿cierto? Como lo decía nuestra profe ahorita, para crear un software, para que él nos entienda, para crearlo, hay que seguir una serie de pasos. Y este tipo de pensamiento es un pensamiento que nos permite desarrollar muchas más habilidades y por eso se ha, digamos que, tomado para la educación. Porque este tipo de pensamiento, digamos que a una máquina, yo quiero pedirle algo, si yo quiero pedirle a una máquina que me imprima una tarea sencilla, imprímame un documento, yo tengo que decirle unas instrucciones precisas, porque si no esa máquina no va a hacer lo que yo quiero, ¿cierto? Igual pasa con la vida diaria. Cuando estamos realizando cualquier actividad, normalmente nosotros estamos aplicando una habilidad de pensamiento computacional, porque seguimos pasos para desarrollar una tarea, pasos organizados para desarrollarla. Y este tipo de pensamiento es muy potente para ayudarnos a desarrollar otras habilidades o competencias del siglo XXI. Entonces, vamos a verlo en este ejemplo. Supongamos que yo quiero preparar unos cupcakes, quiero preparar unos pastelitos. Vamos a ver cómo es que utilizamos el pensamiento computacional para
desarrollar esta tarea que es tan simple, ¿cierto? Entonces, yo quiero preparar un cupcake. ¿Qué debo hacer? Pensar de forma algorítmica. ¿Y qué significa eso? Pues pensar los pasos que yo necesito para desarrollar esta tarea. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Primero voy a necesitar los ingredientes, voy a necesitar tener una receta o saber si ya la tengo. Y cuando tengo la receta, ¿qué empiezo a hacer? A seguir unos pasos puntuales, agregar harina, luego agregar tantos huevos, agregar tanta azúcar, y todo eso se hace de una manera organizada, ¿cierto? Como por ejemplo cuando uno se ducha en las mañanas, es una tarea que se hace de forma organizada. Yo no puedo decir, por ejemplo, entro a la ducha o sí, entro a la ducha, abro el agua, luego cierro, luego me aplico el shampoo y me seco, ¿cierto? Porque son unas tareas que son organizadas. Si yo no ejecuto los pasos en una secuencia, pues estos pasos van a generar que se desarrolle una tarea que yo no estaba esperando o que no era la tarea que yo quería, ¿cierto? Entonces, pensar de forma algorítmica, ¿qué implica? Que tenemos que pensar en una secuencia de pasos lógicos para desarrollar una tarea. Ahora sí, otra habilidad que desarrollamos con el pensamiento computacional es descomponer. ¿Qué significa descomponer? Identificar las partes del problema. Si mi problema es preparar un cupcake, pues digamos que hay ciertas cosas que yo tengo que identificar, ¿cierto? Como primero, la primera tarea será tener los ingredientes. La segunda tarea será tener, por ejemplo, la preparación, la receta. La tercera tarea será, por ejemplo, luego de que hayamos seguido esa receta, la tercera tarea será, por ejemplo, decorar ese cupcake, ¿cierto? Después tenemos otra tarea que se llama generalizar. Hija, ¿me ayudas con los micrófonos, por favor? Después tenemos otra tarea que se llama generalizar, y eso significa identificar patrones. Ahorita cuando estemos revisando un poquito el make-up nos vamos a dar cuenta también cómo identificamos patrones. Generalizar, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo identifico que la masa de ese cupcake es exactamente la misma masa de como yo preparo un pastel normal, pues ya resolví parte de mi tarea, porque yo digo, ah, bueno, preparar este cupcake no está tan complejo porque la masa se prepara igual que si yo voy a preparar un pastel de, no sé, de fresa, digamos. Entonces ahí estoy generalizando. A partir de algo que ya conozco, una tarea que de pronto en algún momento he realizado, pues identifico que puedo generalizar, ¿cierto? Ahora, tenemos otra tarea u otra habilidad que desarrollamos con el pensamiento computacional, que es abstraer. Identificar información relevante y no relevante para mi problema. Si mi problema es preparar un cupcake, prepararlo como tal, entonces yo, por ejemplo, puedo pensar, bueno, ¿y cómo voy a hacer para repartir estos cupcakes? ¿Cómo voy a hacer para llevarlos hasta donde la persona que me los pidió, por ejemplo? Ahí yo puedo decir, bueno, es que esta parte ya sí forma parte, digamos, integral de lo que sería entregar mi cupcake, pero mi problema es prepararlo. Entonces yo tengo que eliminar esos elementos que no me apuntan directamente a la tarea que yo quiero realizar, que en este caso es preparar ese cupcake. Otra tarea será cómo lo distribuyo, ¿cierto? Pero ahora mi tarea es cómo lo preparo. Listo. Otra habilidad será evaluar. Isa, por favor, ¿me ayudas con los micrófonos? Gracias. Evaluar. ¿Y evaluar qué significa? Analizar ese proceso y detectar fallas. Puede ser que cuando ya tengo yo mi cupcake me doy cuenta que tiene mucho azúcar o resulta que el cupcake no está esponjosito. Entonces, ¿qué pasó? Ah, pues puede ser que yo cuando lo estaba preparando abrí el horno y no seguí la instrucción porque me decía que no debía abrirlo. O no seguí la instrucción y agregué más azúcar de la que me estaban pidiendo. Entonces, evaluar es súper importante en todos los procesos, como en el proceso educativo, la metacognición. Acá evaluar es súper importante porque nos ayuda a identificar aciertos y fallas.
Y finalmente, la solución, que es cuando resolvemos ese problema que tenemos, que en este caso para nosotros era preparar ese cupcake. Entonces, digamos que el STEM se relaciona con el desarrollo de estas habilidades del siglo XXI de una forma muy dinámica, participativa, activa, donde juegan un papel importante habilidades como la creatividad, la innovación, intentar resolver problemas. Este tipo de habilidades son, digamos que muy importantes, y estas áreas particulares de la ciencia, la tecnología, la ingeniería en matemáticas tradicionalmente abordan, digamos, estas habilidades, ¿cierto? Con las ciencias, por ejemplo, el tema de permitirnos explorar, del ensayo y el error, de ser críticos con lo que estamos encontrando. Entonces, digamos que tradicionalmente estas áreas favorecen el desarrollo de estas habilidades, y por eso este enfoque involucra a estas áreas. Eso no significa que dejamos de lado otras áreas importantes como el arte, como el lenguaje, como otras áreas que no están inmersas en ese acrónimo. Y dentro del STEM, una de las habilidades importantes es el pensamiento computacional. El pensamiento computacional permite que desarrollemos otras competencias a partir de justamente de pensar computacionalmente, ¿sí? Porque estamos pensando de manera algorítmica, estamos aprendiendo a resolver retos, estamos siguiendo instrucciones, estamos validando. Entonces hay una serie de habilidades inmersas en ese desarrollo del pensamiento computacional. Y el pensamiento computacional no solamente se desarrolla programando. Cuando vimos esta actividad en la que aplicábamos este ejercicio, aquí estamos desarrollando una habilidad de pensamiento computacional. Aquí estamos siguiendo instrucciones, estamos identificando un reto, estamos validando posibles soluciones, estamos como la profe que nos socializaba acá y nos decía, bueno, es que yo empecé a hacer el ejercicio, pero ya me di cuenta que era de una forma distinta, porque al seguir la secuencia me di cuenta que esa forma no va. Entonces, digamos que este tipo de actividades nos permiten desarrollar también el pensamiento computacional. Durante el curso vamos a tener actividades como estas que ustedes podrán utilizar con sus estudiantes, pero además también vamos a desarrollar este pensamiento computacional a través de la programación. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, en nuestro curso vamos a desarrollar estas habilidades desconectadas y vamos a utilizar la programación en MakeCode. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar entonces a conocer un poco sobre MakeCode para las personas que no lo conocen. Entonces, este MakeCode es digamos que podemos acceder a él a través de internet, es gratuito y nos permite realizar una programación en distintos lenguajes, ya lo vamos a ver. El más común es el lenguaje de bloques, un lenguaje de bloques que es tipo rompecabezas, donde una pieza encaja con otra. Pero para poder comprender qué es MakeCode, tenemos que entender qué es una microbit, porque MakeCode es una plataforma que está en línea que nos permite programar a través de una pequeña tarjeta que se llama microbit. Microbit es una tarjetita que tiene muchas funcionalidades y esas funcionalidades se programan a través de este MakeCode. Entonces vamos a ver. La tarjeta microbit es una tarjeta física que mide aproximadamente mide 4 por 5 centímetros. Y esto es una tarjeta súper pequeñita y tiene muchas funcionalidades. Es muy robusta, ha sido creada para que los estudiantes puedan trabajar con ella. Y al ser robusta, digamos, trae una serie de integrados o funcionalidades integradas para que se pueda como explotar todo ese potencial de la programación a través de todos estos elementos que ella trae. ¿Qué tiene la micro? Tiene una matriz de LEDs que se pueden programar en conjunto o de forma individual, uno por uno. Yo puedo prenderlos o apagarlos, unos LEDs o unos bombillitos, digámoslo así, para quienes no están relacionados con el término LED. Entonces, ¿qué pasa? Estos LEDs pueden ser programados en conjunto, como lo vemos acá, o de forma individual, punto por punto. ¿Listo? Tiene unos pines de entrada y salida. ¿Para qué?
A través de estos pines se pueden conectar elementos externos como sensores, motores, bueno, lo que nosotros queramos para utilizar esa tarjetica en otro tipo de proyectos, como proyectos de robótica, ¿cierto? La micro:bit por sí sola ya trae integradas ciertas funcionalidades, pero hay cosas que no trae la tarjeta y por tanto deben conectarse a través de los pines. La micro:bit tiene dos actuadores o dos botones que son programables. ¿Para qué nos sirve? Para decirle a la micro:bit, oiga, si yo presiono el botón A, usted va a hacer una determinada acción. Si yo presiono el botón B, usted va a hacer otra acción. O si yo presiono los dos botones al tiempo, usted va a ejecutar una acción. ¿Listo? Entonces ella trae esos botones que son programables. Nosotros podemos programarlos. ¿Qué trae además esa micro:bit? Trae un acelerómetro que está, bueno, ya hay distintas versiones de la micro:bit. Ahorita hay una versión reciente y estos chips están integrados, pero aquí tenemos un acelerómetro. Entonces ese acelerómetro nos permite programar funciones adicionales, como que cuando tenemos la tarjeta física, cuando nosotros podemos tenerla, tenemos esa posibilidad, pues ella puede identificar si la micro:bit ha caído digamos, está en caída libre, si fue inclinada a la derecha, a la izquierda, si su logo, que es está boca arriba o boca abajo, si fue agitada. Entonces, digamos que esto se convierte, esto permite que la micro:bit tenga una serie de eventos para poder programar. Por ejemplo, yo puedo decirle, al presionar el botón A, la micro:bit va a mostrar un mensaje. Pero si yo la agito, si la muevo, entonces va a mostrar otro mensaje, ¿sí? Entonces, este acelerómetro nos permite tener otra serie de eventos que podemos programar. ¿Qué más tiene la micro:bit? Tiene un compás que hace que funcione como brújula. Entonces, también podemos jugar con esa funcionalidad en la micro:bit. Bueno, eso es un conector USB que es para cuando nosotros tenemos la tarjeta física. Tiene una antena de radio y Bluetooth que hace que si nosotros tenemos la tarjeta física, por ejemplo, tenemos dos tarjetas micro:bit, podemos hacer que entre esas dos tarjetas se comuniquen, que la una le envíe mensajes a la otra, por ejemplo. Y tenemos un procesador que tiene un sensor de temperatura. Y esto lo que nos permite es que esa tarjetica física pueda medir la temperatura del ambiente, ¿sí? Pero, bueno, esa temperatura del ambiente, generalmente cuando uno tiene la tarjetica se da cuenta que está siempre por encima de más o menos 5 grados por encima de la temperatura ambiente, porque ella mide la temperatura de la tarjetica como tal. Entonces, por ejemplo, si yo la tengo en mis manos y la empiezo a, digamos que ahí a calentar un poquito con mis manos, esa temperatura aumenta, ¿sí? Entonces siempre esa medición varía un poquito porque ella está midiendo la temperatura de la tarjeta como tal, que está siempre por encima, más o menos unos 5 grados por encima de la temperatura ambiente. Entonces digamos que esta es la tarjeta micro:bit. Y para que esta tarjeta se pueda programar, pues se ha diseñado algo que es MakeCode, ¿cierto? Que es la plataforma a través de la cual nosotros programamos esta tarjetica. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Que si nosotros no tenemos la tarjeta, no podemos programar? No. La tarjeta, digamos, si no tenemos la tarjeta física, nosotros podemos utilizar un simulador que viene integrado en este programita MakeCode. ¿Qué significa? Si yo no tengo mi tarjeta en físico, yo puedo simular todas las funcionalidades de la tarjeta allí en ese simulador que se incluye en este MakeCode. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es MakeCode? Ya vimos lo que era la micro:bit. Vamos a ver ahora qué es MakeCode. Entonces, es una plataforma web, también la podemos utilizar offline, que nos permite programar todas las funcionalidades de esta tarjeta. Bien, si no tengo la tarjeta en físico, no pasa nada. Utilizo el simulador que trae incorporado. ¿Qué tipos de lenguajes maneja MakeCode? Ahorita lo vamos a ver. El lenguaje principal de MakeCode es el lenguaje de bloques. ¿Alguien aquí ha manejado Scratch? Pueden levantar la manito y contarnos. Isa, ayúdame con... Sí, hemos manejado Scratch.
Listo, profe. Cuéntanos qué es eso del lenguaje de bloques. Bueno, el lenguaje de bloques, bueno, aparecen las casillas y aparecen identificadores, ¿no? Entonces aparecen por movimientos, por sonidos, y lo que hace uno es ir arrastrando y colocando y encajando una ficha como si fuera un puzzle, ¿no? Un rompecabezas, ¿no? Se va armando y se va trabajando. Muy bien, profe. ¿Quién más nos quería contar? Por ahí alguien Por también. acá el profe Rainer. Listo, profe, cuéntanos. Bueno, la programación basada en bloques de código es como un paradigma de programación en el cual no se trata de ir directamente a la sintaxis y al código, digamos, como se hacía tradicionalmente, lo cual causaba dificultades y rechazo a la hora de iniciarse, por ejemplo, en un lenguaje de programación. La programación por bloque ofrece una interfaz amigable que permite a los niños o los estudiantes tener primeras experiencias con un entorno de programación real, a la vez que pueden ir pues desarrollando la capacidad de algún momento pasar ya, digamos, a programar directamente en un lenguaje formal de programación. Muy bien, profe, muchísimas gracias. ¿Alguien más levantó la manito por ahí, Isa? Por acá tenemos a la profe Marta. Listo, profe, dale, cuéntanos. Buenas tardes. Bueno, pues en el programa, digamos que el lenguaje de programación que he manejado es en bloques. Y pues como decía el profe anterior, pues digamos que es como el primer lenguaje que se utiliza más para los niños más pequeños, que les permiten como entender de manera muy creativa la parte de la programación. Digamos que se compara mucho con las fichas de Lego, y son lo que permite a ellos como ir encaminando mucho a esa parte de la programación de manera creativa y animada, que es algo que les llama mucho la atención. Lo otro que también he manejado, pero no muy a fondo, de la parte de Arduino, pero pues igual todo va como en un proceso que va avanzando lentamente, y digamos que esos son buenos resultados que han demostrado los chicos y que creo que para nosotros ha sido mucho más sencillo. Muy bien, profe Marta, muchísimas gracias. Listo, entonces como los profes... Ay, no sé si hay otra participación allí, Isa. No, por ahora no. Tenemos el profe, tiene todavía la manito levantada, el profe Rainer, y no Listo, tenemos ninguna otra. listo. Pero el profe Reinel ya había participado, ¿cierto? ¿O es una manito nueva? Sí, ya he hecho la baja. Ah, bueno, Gracias, listo. profe. Listo, vale, muchas gracias. Listo, entonces efectivamente, como nos lo mencionan los compañeros, un lenguaje de bloques es tal como nos lo cuenta la profe, que es algo así como cuando apilamos legos, ¿cierto? O esa analogía que hizo el profe que hace referencia a que la programación por bloques se asemeja a un puzzle o un rompecabezas, ¿cierto? Entonces, esta programación es una programación que fue diseñada precisamente para que los estudiantes se aproximen a la programación. Hay muchos estudiantes que, digamos, desarrollar este tipo de habilidades en pensamiento computacional, en programación, a veces se complica un poco cuando directamente entramos a trabajar con ellos el código, ¿cierto? No todas las personas son tan receptivas cuando de entrada visualizan el código. En cambio, cuando vemos un programa un lenguaje que es más visual, más de arrastrar y soltar, digamos que se vuelve más amigable para la persona y evita que tengamos problemas como de desmotivación, deserción. Entonces este ha sido un programa que se ha diseñado para ser bastante amigable con el usuario y justamente para motivar y aproximar a los niños a la programación. Muchos de los que están aquí que son ingenieros dirán, bueno, pues es que yo ya programo en otros lenguajes como Python u otros lenguajes, entonces esto resultará muy sencillo. Entonces recordemos que nuestra finalidad aquí es identificar cómo podemos llevar esto al aula, ¿cierto? Y seguramente para nuestros estudiantes será más sencillo que su primera vez programando, su aproximación con la programación sea a través de un lenguaje que sea así de visual como este. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene con la MakeCode? Pues justamente lo que decíamos, este MakeCode nos permite programar las funcionalidades que tiene esta tarjeta,
¿cierto? Entonces, esa es su relación con la Microbit. Por eso teníamos que conocerla antes para que entendamos qué es lo que vamos a programar. ¿Quiénes pueden acceder a este MakeCode? Este es un programa, ¿sí? ¿Alguien tiene la manito levantada? ¿O encendió el micrófono? ¿La profe María? Creo que se le encendió, pero ya. Ah, ok. Sí. Listo, vale, gracias Isa. Entonces, ¿quiénes pueden acceder? Eso es una aplicación gratuita, aplicación web que es gratuita. Pueden acceder todas las personas, no tiene, digamos, un target, no está destinado a ciertas personas. Simplemente accedemos al simulador y podemos tener todas las funcionalidades que trae. ¿Listo? Cualquier persona que ingrese a la aplicación, a la página, puede acceder a las funcionalidades de MakeCode. ¿Y dónde se encuentra? Pues justamente lo conseguimos a través de este enlace que yo les voy a compartir acá en el chat. Y podemos ir explorando mientras hacemos este recorrido guiado. Ahí yo se los comparto en el chat, también les va a quedar en esta presentación para que ustedes puedan tener esta información. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos a visitar MakeCode. Aquí estamos viendo mi pantalla del navegador. No, señora. ¿No? No, Ok. no. señora. La presentación. Listo, entonces ahí ya. ¿Ahora sí? Sí, sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Entonces, aquí les presento a MakeCode. Entonces, como ven, yo he puesto acá la dirección makecode.microbit.org. ¿Listo? ¿Y qué nos vamos a encontrar acá? Nos vamos a encontrar con esta primera interfaz a través de la cual yo puedo crear un nuevo proyecto y en la parte de abajo tenemos como información o proyectos que nos van a inspirar. Ahorita más adelante lo vemos. Cosas importantes que vamos a encontrar aquí en este primer pantallazo que tenemos. Aquí vamos a encontrar todos los proyectos que tenemos registrados o todos los proyectos que han trabajado. Es decir, si yo trabajo en el mismo computador, yo voy a encontrar el historial de todos los proyectos que yo he creado, ¿cierto? Y, permítanme, voy a hacer más chiquito esto. Todos los proyectos que yo he creado. ¿Qué más voy a encontrar acá? Una parte que se llama importar. Resulta que si yo hice un programita y yo quiero descargar ese archivo y de pronto lo quiero visualizar en otro computador, pues voy a tener que importarlo, ¿cierto? Entonces, esta es la forma como yo cargo un programa que tengo guardado en un dispositivo, ya sea en el computador o lo traigo de una memoria o algo así, ¿listo? ¿Qué más tengo yo acá? Pues resulta que a veces uno tiene muchos proyectos y algunos de estos ya no sirven. Entonces, en esta parte que dice ver todos, si yo le doy clic, él me muestra todos los proyectos que yo he creado en Microbit. Y si alguno de ellos ya no me interesa, pues lo puedo eliminar o lo puedo abrir o lo puedo duplicar, ¿cierto? Entonces aquí vamos a encontrar todos los proyecticos que tenemos creados. Voy a regresar. Y finalmente tenemos la opción de crear un nuevo proyecto. Entonces cada vez que vamos a crear un nuevo proyecto debemos ingresar por acá. ¿Qué es lo primero que nos pide? Que vamos a tener que ponerle un nombre a ese proyecto. Entonces vamos a poner, yo le voy a poner, por ejemplo, introducción. Y aquí me pide algunas opciones. Generalmente esto viene así, oculto, pero también lo podemos desplegar y ahí nos muestra los posibles lenguajes en los que podemos programar. En este caso, nosotros vamos a utilizar bloques, ¿cierto? Entonces, este por defecto viene oculto, pero para quienes deseen explorar más, pues van a ver que van a encontrar aquí otras posibilidades de programación. Nosotros siempre nos vamos a ir, en esta experiencia nos vamos a ir por los bloques, ¿listo? Entonces, cuando hemos ingresado el nombre de nuestro proyecto, presionamos el botoncito crear. E inmediatamente pasamos a esta parte en la que encontramos ya la interfaz de MakeCode para programar esta micro. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, tenemos la tarjetita
Este es el simulador. Y este simulador, digamos que permite que actuemos con cada uno de los elementos de esta tarjeta tal como si fuera la tarjetica real, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo una Microbit, no pasa nada. Yo tengo un simulador que me permite, digamos, simular ahí, valga la redundancia, todas las acciones que la tarjetica real me permite hacer. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos acá entonces en esta interfaz? Tenemos el menú a través del cual accedemos a esos bloques que son los que nos van a permitir programar, ¿cierto? Ya los vamos a explorar un poquito. En esta parte de la derecha tenemos nuestra área de trabajo o la zona en la que vamos a programar. Al principio, cuando le dimos el nombre al proyecto, había un apartado que nos decía en qué lenguaje quiere programar. Y vemos que aquí en esta parte superior también nos permite modificar eso. Aquí vamos a encontrar nuestro lenguaje de programación en JavaScript para quienes quieren programar en Java, aquellos profes que ya han tenido esa aproximación a la programación, o manejar los bloques para quienes están aproximándose apenas a este concepto de programación. Entonces aquí tendremos nuestra área de trabajo. ¿Listo? En la parte inferior, cuando tenemos, digamos, ya nuestra Microbit o queremos de pronto guardar este archivo, lo que hacemos es utilizar estas opciones de descarga, ¿cierto? Si yo tuviera mi Microbit física real, cuando yo le doy descargar, pues lo que yo podría hacer es guardar ese programa que yo he creado acá en mi tarjeta física real, que funciona como si fuera una USB. Yo la conecto, ella aparece como si fuera una USB y se descarga este programita dentro de esa tarjeta real. En este caso, como no tendremos la tarjeta real, pues bastará con simplemente tenerlo guardado y cada vez que nosotros volvamos a entrar a MakeCode, vamos a ver que se va a quedar guardadito ese archivo que nosotros hemos creado, ¿cierto? Bueno, voy a ingresar otra vez. Bueno, entonces aquí en la parte inferior está el nombre, es el mismo nombre que yo le di al principio, aquí lo podría yo cambiar. En la parte inferior acá tenemos el zoom, ¿cierto? Y bueno, ¿qué otras funcionalidades tenemos arriba? Es importante que nosotros podamos configurar, espérenme, yo muevo la pantallita de los participantes que no me dejaba ver. Listo, es importante que podamos configurar el lenguaje. Seguramente si ustedes están explorando ahí su computador, se van a dar cuenta que estos bloques no se llaman igual, que de pronto por ahí no les aparece para siempre, sino forever. ¿Y eso qué significa? Que su aplicación en este momento está en otro lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos aquí al lenguaje y seleccionar español. ¿Listo? Entonces, si lo tienen en otro idioma, por favor configurarlo en español para que puedan encontrar los bloques tal como los están viendo acá en mi pantalla. Ahora, hay una opción importante y es la opción compartir. Resulta que si yo comparto si yo edito este código, mi código, y lo quiero compartir con alguien, no basta con copiar lo que yo tengo acá arriba en la barra de direcciones de mi navegador. Si yo copio esto y lo abro en otro navegador, yo no sé si allí estamos viendo, vamos a ver acá. Ahí estamos viendo mi otro navegador. ¿No? No, señora. No, señora. No, aún no. Ya les voy a mostrar. Voy a compartir acá toda la pantalla Vamos a compartir toda la pantalla. Listo, entonces, bueno, ¿qué pasa si yo hago un programa y se lo quiero compartir a un compañero, por ejemplo? Si yo copio esta dirección de acá, esto no me va a funcionar. Entonces vamos a verlo acá en este ejemplo. Voy a abrir una nueva ventanita, pego acá eso que está allá. Bueno, en este caso me va a aparecer estos mismos dos bloques porque siempre por defecto carga estos dos bloques. Entonces voy a eliminar esto, por ejemplo. Voy a volver a copiar, me voy a mi otro navegador y lo pego acá. Entonces, ¿qué sucede? No es mi mismo programa que yo tengo acá, es otro, me está abriendo otra ventana. ¿Qué debo hacer yo si quiero compartir mi proyecto, compartírselo a alguien?
debo presionar este botoncito de acá arriba que se llama compartir proyecto. En ese momento, cuando yo le digo publicar proyecto, me genera un enlace. Este es el enlace que yo puedo compartir. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a colocar otro bloque, solo para que lo veamos, y voy a publicar este proyecto. No tiene nada, pero vamos a ver. Me voy a otro navegador, por ejemplo, pego ese link y ahora sí, ¿qué va a suceder? Que me va a mostrar efectivamente el programa que yo tengo acá. Miren que aquí este otro navegador mío está en inglés, por eso los bloques se llaman distinto. Entonces recuerden cómo configurar sus makecodes para que les aparezcan en español. Entonces recuerden que la opción para compartir es esta opción que está aquí al lado de la ayuda. No basta con copiar esto que está acá. Este no es el enlace del proyecto que ustedes tienen acá. Bueno, vamos a ver entonces. Esta sería entonces nuestra zona de trabajo y como lo menciona nuestro profe, esto funciona prácticamente como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Veamos que cada figurita, cada bloque tiene una forma distinta. Voy a poner muchos bloquecitos por acá para que lo veamos. Cada uno de estos bloques tiene una forma distinta, diferente. ¿Y qué sucede con esos bloques? Que esos bloques necesitan encajar en otros bloques para que puedan funcionar. Por ejemplo, vamos a pensar en esta acción. Si yo digo, voy a abrir un espacio para preguntas, entonces ustedes van a tener que preguntarme, ¿cuándo? ¿En este momento ya puedo preguntar o es al final o es al principio, cierto? Para esa acción particular hay que definir un cuándo, un evento, un momento en el que se puede realizar esa acción. Y esos eventos en MakeCode tienen la forma de una C, ¿sí? Si nos damos cuenta, estos eventos tienen la forma de una C. Por defecto, miren que cuando nosotros arrancamos un proyecto, encontramos este bloque que se llama para siempre y este bloque que se llama al iniciar. Estos bloques nos permiten ejecutar acciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a la Microbit, cuando iniciemos el programa, usted va a hacer determinada acción. O yo le puedo decir a la Microbit, para siempre usted va a realizar determinada acción. Entonces veamos que estos bloques que tienen la forma de una C se llaman eventos. Los eventos me permiten determinar cuándo es que yo voy a realizar una acción. Por ejemplo, yo le puedo decir a la Microbit, encienda uno de sus LEDs, uno de sus bombillitos, pero la Microbit necesita que yo le diga cuándo, ¿cierto? Yo no puedo dar una instrucción sin un cuándo, que para nosotros sería un evento, ¿bien? Generalmente entonces estos bloques tienen la forma de una C. Y miren qué sucede con estos bloques que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, ellos tienen un color distinto, porque estas se conocen como las acciones o las tareas, las acciones que nosotros le podemos decir a la Microbit que ejecute. Pero si nos damos cuenta están de otro color porque significa que no se van a ejecutar hasta que yo le diga cuándo, ¿cierto? Por ejemplo, esta que parece ser tan intuitiva, dice mostrar icono y aquí tengo un corazón, una palomita de chequeo, una carita, pero miren que yo le quiero decir a la Microbit que muestre este corazón. Y la Microbit me va a decir, sí, pero ¿cuándo es que tengo que mostrarla? O sea, no basta con definir la acción, tengo que decirle cuándo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que estos bloques de los eventos tienen esta formita. Todo bloque que tenga esta forma significará que puede ser una acción que yo puedo colocar acá. Por ejemplo, esta acción que yo tengo acá, miren que ella me muestra que en efecto puede encajar allí. Y veamos qué sucede cuando yo encajo ese bloque allí, que cambia de color. Eso significa que como ahora tiene un color distinto y efectivamente está dentro de un evento, esta acción sí se va a ejecutar. Veamos lo que sucedió acá. ¿Qué significa al iniciar? Que cuando se prenda la Microbit va a ejecutar esta tarea, ¿cierto? Y sucedió.
Si yo la saco del evento, se pone en un color distinto y ya no sucede nada. ¿Por qué? Aunque estén estos bloques dentro del área de trabajo, no están dentro de un evento. Es decir, yo acá le digo muestre un icono, si el botón está presionado, calibre la brújula, pero estas acciones, si no están dentro de un evento, nunca se van a ejecutar aunque estén en nuestra zona de trabajo, ¿cierto? Entonces, como vemos acá, la acción ya se ejecuta porque está dentro de un evento, ya está dentro de un cuándo. ¿Cuándo es que va a aprender a mostrar ese corazoncito? Al iniciar. Bien, ahora sí, la acción dice, ya tengo un evento, puedo ejecutarlo. Bueno, ¿qué sucede con estos bloques que no necesitamos? Pues en realidad son bloques que no se ejecutan, pero están allí. Si yo no los necesito, la forma de eliminarlos, ¿cuál puede ser? Clic derecho, eliminar bloque, o simplemente arrastrándolo, clic sostenido hasta arrastrarlo aquí a este menú. Con clic sostenido ese bloque se elimina, ¿cierto? Cada vez que nosotros iniciamos un nuevo proyecto, por defecto aparecen estos dos bloques de eventos. El primero es al iniciar y el otro significa para siempre. ¿Qué significa para siempre? Que todas las acciones que yo ponga aquí se van a ejecutar una y otra vez, ¿cierto? Todo lo que yo ponga aquí se va a ejecutar una y otra vez. Vamos a ver un ejemplo. Voy a duplicar este bloque. ¿Cómo lo duplico? Clic derecho, duplicar. Le voy a decir primero que me muestre este corazón y ahora que me muestre la carita feliz. Veamos lo que va a pasar acá. Voy a darle play y veamos lo que sucede. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Quién nos cuenta? Isa, ¿me ayudas con las manitos? Se encuentra en un ciclo. Se encuentra en un ciclo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, allí lo vamos a ver más detenidamente. Entonces, esta micro:bit se encuentra en este momento en un ciclo, ¿cierto? Un ciclo que se está ejecutando una y otra vez. Pero es un ciclo infinito, ¿sí? Correcto. Porque siempre... Sí, cuéntanos, profe, dale. No, porque siempre se repite, porque dice para siempre. Entonces, ¿cómo lo paramos? No solamente Correcto. con la maquinita y ya. Muy bien, profe. Entonces, este bloque particularmente hace referencia a un ciclo infinito, ¿cierto? Se llama para siempre. ¿Qué significa? Que él nunca se va a detener. Él se va a ejecutar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque este ciclo hace eso, ¿cierto? Se ejecuta una y otra vez. En este caso aquí, esta acción se va a ejecutar siempre. No lo podría yo detener a menos que incluya otras acciones, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede si yo cambio estos bloques de aquí y los pongo acá. ¿Qué creen que suceda? ¿Quién me quiere contar? Va a suceder una sola vez. Ejecuta una vez. Una sola vez. Ejecuta una vez. Vamos a ver. Entonces, corazón, carita feliz. Y ya, ¿cierto? Entonces, ejecutó el corazón, ejecutó una carita feliz y se quedó allí, ¿cierto? Nunca volvió ni a mostrarme nuevamente el corazón y tampoco se desapareció, ¿cierto? ¿Por qué será que no se desapareció? ¿Por qué será que esa carita no se desaparece? No, Porque esa fue la última instrucción. Está esperando una siguiente instrucción para continuar. Correcto, muy bien. Entonces veamos que Hay una instrucción de cierre. Muy bien. Digamos que, ¿qué va a hacer aquí esta aplicación? Viene y lee instrucción por instrucción. Entonces, la primera instrucción es mostrar este icono. La segunda instrucción es mostrar el siguiente icono. ¿Y qué sucede? Él viene y ejecuta hasta la última instrucción que él encuentra, que en este caso es mostrar un icono. Yo quisiera que... ¿Me ayudas con los... Si yo quisiera, por ejemplo, que esta carita se desaparezca, yo debería darle una siguiente instrucción, ¿cierto? Porque él viene y lee uno por uno y ejecuta. Aquí llegó al final de la instrucción y ahí se queda.
¿cierto? Entonces, veamos que aquí ya encontramos una diferencia entre estos dos eventos. Este primer evento es cuando inicie la microbit, cuando se encienda la microbit, y este de acá significa para siempre. Ya hoy conocimos dos eventos de esa microbit. ¿Listo? Vamos a ver qué otro tipo de bloques tenemos. Entonces, acá los bloques están categorizados por colorcitos, ¿cierto? Aquí tenemos unos bloques que son los básicos, que es de donde yo he sacado estos bloques que están acá. Por defecto ya sabemos que estos dos se cargan siempre que creamos un nuevo proyecto. Y estos dos, ¿dónde los encontramos? Si de repente yo elimino este al iniciar, pero yo lo necesito. O borré este para siempre, pero yo lo necesito. ¿Dónde están? En los bloques azules. ¿Y qué encontramos en estos bloques azules? Vamos a encontrar acá, por ejemplo, este bloque. Estos bloques vean que son bastante intuitivos, es decir, si esta información la ve un estudiante, para él va a ser muy intuitivo porque casi que le están hablando en su lenguaje, ¿cierto? Es bastante explícita la instrucción, mostrar número. ¿Y qué hará esa instrucción? ¿Quién nos cuenta? Mostrar un número. Efectivamente, mostrar un número. Y si yo quisiera que un número se muestre, ¿qué necesito hacer? Configurar el número que quiero mostrar, pero además de eso, ¿qué requiero? ¿Qué requiero para que este número se muestre en pantalla? Un evento. Un evento. Y ese evento puede ser un para siempre o un al iniciar. Por ejemplo, si yo pongo este mostrar número en al iniciar, veamos lo que va a pasar. Ay, presioné 2 veces. Listo, entonces inició y me mostró el número, ¿cierto? Vamos a ver qué otro tipo de bloques tenemos. Mostrar LEDs. ¿Qué nos permite esta opción? Nos permite configurar uno por uno estos LEDs que tiene la microbit, ¿cierto? Entonces basta con que yo pinte la figura que quiero para que se muestre en la microbit. Un punto encendido significa un LED encendido o el LED que yo quiero que se encienda en pantalla, ¿cierto? Un punto apagado significa un LED que yo quiero apagar de la pantalla, ¿bien? Entonces hay distintas formas de configurar esos LEDs. Yo puedo hacerlo a través de estos iconos que tengo yo acá. Miren que él directamente configura una figurita que ya existe. O lo que yo puedo hacer es utilizar un bloque de estos y proyectar la figura que a mí me interesa dibujar, ¿cierto? Una que de pronto no esté allá en esos bloques de iconos. ¿Qué otros bloques vamos a encontrar allí en básico? Un bloque que nos permite mostrar una cadena. ¿Qué es una cadena? Pues un texto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder allí cuando yo muestre ese texto? Pues como ustedes saben y ya lo vimos, esto es una tarjeta que es muy chiquita, ¿cierto? De 4x5. Entonces, si yo quiero mostrar un texto en esta matriz de LEDs, veamos cómo va a mostrarse. Por ejemplo, voy a escribir mi nombre, Claudia. Vamos a ver qué pasa. Entonces veamos que hace ese efecto para lograr mostrar todo el texto que yo haya configurado acá, ¿cierto? Isa, ¿me ayudas por favor con el micrófono? ¿Qué debemos tener presente? Que efectivamente nosotros podemos configurar acá cualquier texto, pero como todo el texto no alcanza acá, pues él tendrá que irse desplazando para mostrarnos la información que yo ponga aquí. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos acá? La opción borrar pantalla. Por ejemplo, ahorita lo veíamos, mostrábamos un corazoncito y luego mostramos una carita feliz. ¿Qué pasa si yo quiero que se borre eso? Pues agrego esto que se llama borrar pantalla y veamos lo que va a suceder. Ejecuta instrucción por instrucción y se finaliza en la última instrucción que yo haya incluido allí en ese evento, que en este caso es borrar pantalla. ¿Listo? Vamos a ver qué más. Tenemos acá, bueno, están los eventos que ya conocíamos y tenemos pausa, por ejemplo. Digamos que yo quiero que este corazoncito
se muestre un determinado tiempo, por ejemplo, 1 segundo. Entonces configuro la opción 1 segundo y ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder allí? Se muestra el corazón, espera 1 segundo y luego me muestra la siguiente instrucción. Esto está configurado en milisegundos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, 1 segundo, voy a tener que escribir 1000. Si quiero poner 5, será 5000. Si quiero poner, por ejemplo, medio segundo, entonces utilizaré 500, ¿cierto? Esto está configurado en milisegundos. Bueno, esas son como las opciones de básico. Bueno, acá tenemos otra que se llama mostrar flecha, que es simplemente una opción que nos permite mostrar una flechita que apunte al norte, al sur, al este, al oeste. Y funciona como los demás, mostrando la figura en nuestra matriz de LEDs. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Durante nuestra próxima sesión empezaremos a realizar ya ejercicios con estos bloques. El día de hoy vamos a hacer como este reconocimiento y la próxima semana empezamos con, la próxima sesión empezamos con retos. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos este bloque de entradas y está marcadito con el color fucsia. Y en este bloque de entradas podemos encontrar todas aquellas entradas que posee la microbit, ¿sí? Bueno, algunas. ¿Qué tipos de entradas? ¿Cuál es una información de entrada que puede tener la microbit? ¿Quién me quiere contar? De acuerdo a lo que yo les contaba de esta tarjetica, ¿cuál podría ser una entrada? Una información de entrada que recibe esa microbit. ¿Quién nos cuenta? ¿La temperatura? La temperatura, muy bien. Los botones. Muy bien. La velocidad. ¿La qué, profe? La proximidad a obstáculos. Hey, profe, no te escucho. Proximidad a obstáculos. No, profe, no te escucho. Proximidad a obstáculos. La proximidad a obstáculos, bueno. Bueno, ¿Valores digamos, que se le asignan por defecto? Dime, profe. ¿Valores que se le asignan por defecto o de pronto señal de un sensor? Ok, listo. Entonces vamos a ver qué es una entrada. Entonces, entrada va a ser todo lo que la microbit puede leer del exterior. Por ejemplo, lo que nos decía el profe, el botón. La microbit puede identificar si yo he presionado el botón o no, ¿cierto? Eso es una información que ella lee. Alguien está presionando el botón A, o alguien está presionando el botón B, o se están presionando los dos. ¿Qué otra información puede leer la microbit? Recordemos que la microbit tiene un sensor de temperatura, tiene un acelerómetro. Entonces, una información podría ser ¿cuál? La microbit La luz. Dime, profe. La luz. La luz, muy bien. Entonces, una información, como les decía, podría ser, la microbit está cayendo en caída libre, por ejemplo. Eso es una información que ella detecta del exterior, está cayendo la microbit. La luz, en este caso, sí, estos LEDs funcionan como entradas y salidas. ¿Por qué salidas? Porque si yo, por ejemplo, le digo a la microbit que encienda un botón, yo le estoy dando una información, esto es una salida, yo le estoy diciendo encienda un LED, ¿cierto? Pero la microbit a través de estos LEDs puede leer la luminosidad del ambiente, ¿cierto? La microbit puede detectar qué tan luminoso está el exterior o qué tan oscuro está el exterior. En este caso, los LEDs funcionan como entradas y salidas, ¿cierto? Entonces, estos bloquecitos de entrada que tenemos acá nos permiten leer esa información del exterior. Vamos a ver. ¿Qué podemos identificar en este nuevo bloquecito que estamos viendo aquí respecto al que ya vimos? ¿Tiene forma de ser? Que tiene una forma de C, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, aquí con este pequeño análisis que hemos hecho, estamos aplicando una habilidad de pensamiento computacional que es identificar patrones. Ya vimos que acá teníamos un bloque de un evento que se llamaba para siempre. Gracias a estas características que ya conocimos de este evento, pudimos llegar a la conclusión que este bloque es también un evento, ¿cierto? Entonces vean que aquí también estamos aplicando esas habilidades, como diría el chavo, sin querer queriendo. Entonces,
¿Qué sucede con este bloque? Este bloque nos permite, es un evento que permite realizar acciones. ¿Cuándo será? Veamos que ese bloque es bastante explícito, ¿cierto? ¿Cuándo será que ejecuta una acción? Cuando se presiona el botón A. Muy bien, entonces cuando se presiona el botón, la micro:bit va a ejecutar todo lo que yo coloque aquí adentro. Entonces vamos a ver, hace un momento yo le decía, muéstreme ese icono del corazón para siempre, ¿cierto? O al iniciar. Veamos qué sucede acá. Yo le voy a dar clic y ¿qué sucedió? Nada, no me muestra absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el evento no se ha detonado. No he presionado el botón A. Por tanto, el código es muy juicioso y solamente se ejecuta en el momento en el que debe hacer. Y en este caso es al presionar el botón A. ¿Qué pasa si presiono otro evento? El botón B o uno de los pines. Pues no pasa nada. Porque el evento es al presionar el botón A. Voy a presionarlo y ahora sí sucede la acción. La acción se ejecutó en este evento, que era al presionar el botón A. ¿Y qué otras opciones tengo yo en este evento? Si despliego esta lista de opciones, voy a encontrar el evento al presionar el botón B o al presionar el botón A más B. Y veamos qué sucede en el simulador cuando yo selecciono esta opción A más B. ¿Qué significa A más B? Que yo le voy a dar clic al botón A y al botón B al tiempo. Eso en la tarjeta es muy fácil porque con la mano derecha presiono un botón y con la izquierda presiono el otro. Pero si yo quiero simular esta acción, pues yo no voy a poder dar clic al mismo tiempo al A y al B, ¿cierto? Porque no puedo ser tan rápida. Por tanto, se habilita una nueva opción en el simulador que es A más B. ¿Y qué significa esto? Está simulando esa acción que yo haría en la tarjeta física de presionar este botón y este al tiempo. Entonces, si presiono A más B, se ejecuta la acción. ¿Listo? Entonces, veamos que dependiendo de la función del que esté yo trabajando con la micro:bit, el simulador cambia, ¿sí? Vamos a ver qué otro tipo de evento tenemos. Por ejemplo, vamos a ver este otro que se llama si agitado. ¿Qué será lo que hace ese bloque a partir de lo que estamos leyendo allí? ¿Quién nos cuenta? Si tú mueves la micro:bit, entonces se va a mostrar lo que hay dentro del bloque. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Entonces, veamos que cuando yo incluí este bloque acá en MakeCode, se activó acá otra función que se llama Shake. ¿Y qué es lo que está haciendo? Que me va a permitir que yo simule como si estuviera moviendo la tarjeta. ¿Y qué va a hacer en este momento? Pues nada, porque dentro del bloque, si es agitado, no hay ninguna acción, ¿cierto? La acción solamente se ejecuta si yo presiono A más B. Pero ahora yo voy a quitar esta acción de aquí y la voy a poner acá. Entonces, ¿qué pasa si yo presiono A más B? Nada, no pasa nada porque ahora la acción está en el otro evento. Voy a simular que estoy agitando la micro:bit, que la estoy moviendo. En ese momento se activa la instrucción que yo tengo adentro. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de instrucciones o qué otro tipo de eventos tengo yo dentro de este evento si agitado? Tengo estas que podemos ver acá. Entonces, recuerden que el logotipo de la micro:bit es estos ojitos que están acá. La micro:bit puede identificar si es agitada, si la estamos agitando, si el logotipo está hacia arriba, si el logotipo está hacia abajo, si tenemos, por ejemplo, la pantalla hacia arriba, si la tenemos hacia abajo, si la inclinamos a la derecha, a la izquierda, si está en caída libre, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Estos eventos, en la medida en la que yo los voy utilizando, pues se me activan acá las opciones para que yo pueda simular que estoy moviendo esa tarjeta. Y a partir de eso poder configurar otras acciones en cada uno de esos eventos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipos de entradas tenemos acá? Tenemos los eventos que nos permiten configurar los botones, si la micro:bit está siendo movida, agitada, y además tenemos otro para los profes que quieran ir más allá, que es el bloque de los eventos de los pines. ¿Cuáles son los pines? Son estos elementos que vemos en la parte inferior. Estos pines de la micro:bit, veamos que están denominados acá o numerados a partir del 0, 1, 2. Estos 3 pines visiblemente más grandes son touch.
Significa que si yo tengo mi tarjeta real y los toco, yo puedo decir, por ejemplo, que al presionar el pin 0, que es este, ejecute determinada acción, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi tarjetica y la toco, estos pines son touch, entonces si yo la toco, aparece el corazoncito 5 pines. Que estos pines chiquititos, para poder acceder a ellos en la tarjeta real, pues toca utilizar una tarjeta expansora que me permita ubicar cada uno de esos pines porque son muy chiquititos, ¿cierto? Pero estos pines visiblemente más grandes funcionan al tacto, ¿bien? Entonces, estos son los tipos de eventos que tenemos acá en los bloques de entrada. Pero ¿qué otras cosas encontramos? Bueno, al detectar sonido, pero esta funcionalidad viene para las tarjetas, las nuevas tarjetas Micro:bit, la versión 2 de las tarjetas. Esta es una funcionalidad nueva. Bueno, ¿qué opciones tenemos acá? Entonces, tenemos, por ejemplo, leer el nivel de luz, tenemos, por ejemplo, leer la temperatura, y tenemos estos que prácticamente los conocimos acá, pero que los podemos utilizar para, digamos, fusionarlos con otros bloques. Eso lo veremos más adelante. Entonces, por ejemplo, veamos que este bloquecito se llama igual que este, ¿cierto? Pero lo podemos utilizar con otro tipo de evento, ¿cierto? Que no sea al presionar el botón A, sino con otro evento. Eso lo veremos más adelante. ¿Qué más encontramos acá? Bueno, digamos que en términos generales, aquí están las variables continuas que lee la Micro:bit, como el nivel de luz, la dirección de la brújula, la temperatura, los pines, ¿cierto? La aceleración es la que nos permite identificar si se ha agitado la Micro:bit. Es la que nos permite, por ejemplo, detectar cada uno de estos movimientos que tiene la Micro:bit. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos los bloques de música y como ya lo hemos identificado, pues miremos qué son. Encontraremos estos bloques de acá que se llamarán ¿cómo? ¿Cómo se llaman estos bloques de acá? A partir de lo que ya vimos con los anteriores. Acciones. Serían unas acciones, ¿cierto? Correcto, serían acciones que puede ejecutar la Micro:bit. Y este bloque de acá, por ejemplo. Evento. Correcto. Entonces sería un evento. Listo. Entonces, a partir de eso nosotros, bueno, en la Micro:bit, en el simulador, cuando utilizamos sonidos, podemos, digamos que se nos activa un simulador ahí, una partecita que nos permite validar el sonido. En la vida real tendríamos que conectar un parlantito que nos permita escuchar el sonido, ¿cierto? Esto lo veremos más adelante. ¿Qué otras funciones o bloques tenemos? Tenemos los bloques de LED. ¿Y para qué nos sirven estos bloques de LED? Estos bloques de acá nos permiten activar como en conjunto los LEDs que tenemos acá, pero a través de estos yo le puedo decir a mi programa, al que yo esté construyendo, que puntualmente quiero que me encienda un LED particular, ¿cierto? Y esos LEDs podrían estar cambiando de forma dinámica durante mi proceso, ¿cierto? Acá yo puntualmente le digo, encienda este que está acá, por ejemplo. Pero si yo más adelante no quiero que sea este, sino este, me tocaría usar otro bloque de estos. En cambio, con el bloque LEDs, yo podría estar cambiando estas coordenadas para que de forma dinámica se estén encendiendo o apagando los LEDs que yo necesite. ¿Listo? Estos nos permiten configurar los LEDs. Tenemos unos bloques de radio que permiten la comunicación entre microbits. Entonces, si yo, digamos, tuviera dos tarjetas reales, lo que podría hacer es que físicamente ellas de verdad se compartan información o se comuniquen. Y para eso está este bloque de radio. La Micro:bit soporta Bluetooth y soporta radio, pero no puedo utilizar las dos cosas al mismo tiempo porque utilizan la misma antena. Entonces, o utilizo radio o utilizo Bluetooth. Cuando digo utilizar Bluetooth, activo las extensiones para utilizar Bluetooth. ¿Qué sucede? Se me desactiva la opción radio porque no puedo usar las dos opciones al tiempo. ¿Listo? Esta sí es una de las funciones que casi no se puede apreciar muy bien en el simulador porque
digamos, no se ve como muy bien esa comunicación entre ellas, ¿cierto? Pero la programación se puede realizar. Tenemos otros bloques que son los bucles o los famosos ciclos. ¿Y qué son estos bucles o ciclos? ¿Quién nos quiere contar? ¿Eventos? ¿Qué es? ¿Cómo, profe? No te escuché. Pues deben ser, yo no conozco eso, apenas estoy aprendiendo, pero me imagino que es para que se repita algo. Correcto, profe. Son ciclos repetitivos, ¿no? Muy bien, profe Jimena, muy bien. Entonces, miremos que estos bloques son tan intuitivos. Recordemos que esto ha sido diseñado para que los niños se aproximen a la programación. Entonces, esto casi que es un lenguaje que les permite a ellos identificar de manera visual para qué sirve un bloque. Entonces, estos bloques efectivamente son bloques que nos permiten repetir acciones. Y tenemos distintos tipos de bloques y bucles o ciclos y los veremos más adelante. Pero ¿qué nos permiten hacer los ciclos? Los ciclos nos permiten ejecutar una tarea un determinado número de veces o mientras que se cumpla una condición, ¿cierto? Si una condición se cumple, entonces se repite una tarea, ¿bien? Más adelante vamos a ver cómo son estos bucles, cómo funcionan y los utilizaremos en ciertos retos. Pero por ahora es importante saber que estos bucles o ciclos los encontramos en este menú de color verde. Bien, estos bucles es importante saber que tienen la forma de la C. Aquí ya entramos como a decir, bueno, pero no era que los eventos tenían forma de C, sí, pero digamos, este tiene forma de C, pero tiene aquí como esta muesquita que se presenta acá, indicando que necesita anclarse o debe estar dentro de otro bloque. Él por sí solito no funciona, debe estar dentro de un evento, ¿cierto? Tiene la forma de la letra C como lo habíamos dicho, pero tiene estas formitas aquí que indican que debe estar dentro de algún evento. Entonces, veamos que siempre que incluyamos un nuevo bloque, ya cuando se pone de un color distinto, sabemos que por sí solo no funciona. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Luego tenemos los bloques de lógica. ¿Y qué son estos bloques de lógica? Los que nos permiten identificar si una condición se cumple o no. Por ejemplo, yo podría decir, si el botón A está presionado, vamos a hacer determinada acción, ¿cierto? O si yo presiono el pin 0, vamos a hacer una determinada acción, ¿cierto? Eso es un condicional. Un bloque en el que yo hago una pregunta y si esa pregunta se cumple, se ejecutan ciertas acciones. ¿Listo? Esto también lo vamos a ver más adelante. Aquí como lo estamos viendo, ¿qué podríamos pensar? ¿Que esto es un evento como tal? ¿Quién nos cuenta? Es una acción. Es una Pero acción. tiene unas condiciones. Correcto, tiene unas condiciones y aunque tiene la forma de una C, como lo habíamos dicho en un principio, no funciona por sí solo. Veamos que acá tiene como unas muesquitas que indican que él debe ajustarse dentro de otro bloque. En este caso es un evento. Entonces, el condicional, miren que ahí cuando yo lo intento utilizar, no funciona. Entonces, recordemos esto. Si yo arrastro un bloque hasta la zona de trabajo y cambia de color, es porque no funciona solito, necesita estar dentro de un evento. ¿Listo? Bueno, estos los veremos más adelante y con ellos vamos a hacer ciertas cositas y Profe, actividades. disculpe, Señor, dime, profe César. una preguntita. ¿Esos tienen algún nombre, los que van dentro de los otros y aparte llevan unos adentro? Como por ejemplo los otros que son eventos, ¿esos tienen algún nombre? Estos serían acciones, ¿cierto? Acciones. Sí, Pero acciones pero que digamos, reciben otras acciones. sí, correcto. Lo que pasa es que estos tienen una particularidad y si uno habla en términos de programación, cuando uno se refiere particularmente a estos que estamos viendo acá, se llaman condicionales, ¿cierto? Esto es un condicional. Sí es una acción, pero en el mundo de la programación esto se conoce como un condicional y es un elemento que nos permite programar
ciertas acciones a partir de una condición o una pregunta. Yo pregunto algo aquí, si esa condición se cumple, se ejecuta lo que está acá adentro, ¿cierto? Pero él, como lo decíamos, por sí solito no funciona. Entonces, sí, esto es una acción, pero en el mundo de la programación, particularmente a estos se les conoce como condicionales, igual que a estos que acabamos de ver, que se llaman ciclos o bucles, ¿cierto? Sí son acciones, pero se conocen como ciclos. ¿Por qué? Ellos pueden ejecutar un determinado número de acciones si una condición se cumple. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, particularmente estos que están aquí serían nuestros ciclos o bucles y estos de acá son conocidos como condicionales, ¿cierto? Un condicional, un bloque que me permite ejecutar las acciones que yo considere mientras una pregunta o una condición se cumple. ¿Listo? Esto se conoce como condicionales. Bueno, ahora Profe sí. Claudia, qué pena te Hola. interrumpo. Por acá Hassam se está despidiendo, nos dice pues que tiene otra clase y te quería preguntar si puedes activar las votaciones para que nuestros participantes, los profes que nos han acompañado, pues vayan mientras vamos haciendo el cierre, regalándonos sus apreciaciones del encuentro. Listo. Entonces, Isa, qué pena interrumpirte, te ¿tú me agradecería. Si puedes miras, ayudar, Isa, con la activación de las votaciones? sí, lo que pasa es que no me está permitiendo, por eso te... Ay, ok, espérate. Dale. un momentico. Debe ser por la administración. Sí, queda grabada la sesión, luego miramos si lo subimos a través de YouTube o cómo se los hacemos llegar. Yo también, de todas maneras, yo les comparto las memorias de lo que la propia ha presentado, unos enlaces que ella les comparte, la presentación, la grabación, todo el detalle de cómo nos seguimos conectando. Mira que no me permite tampoco activar votaciones. Isa, y no te encuentro por aquí. ¿Tú estás como co-host? Sí. Entonces no sé por qué no. Voy a salirme a ingresar de nuevo a ver. Vale, listo. Bueno, entonces continuamos acá ya como para ir finalizando. Listo, entonces. Bueno, entonces, ¿qué otros bloques tenemos? Pues tenemos bloques de variables y esto más adelante vamos a ver para qué sirve. Tenemos unos bloques de matemáticas y esto digamos que sí es como muy sencillo comprender la dinámica de eso. Nos permite crear operaciones matemáticas, ¿cierto? Entonces, de repente yo quiero hacer una suma o resolver un reto en el que tenga que utilizar números, hacer divisiones, de pronto calculé un valor y necesito obtener el promedio, o resulta que yo quiero que mi microbit identifique algo al azar, entonces voy a encontrar todos estos bloques aquí en los bloques de matemáticas. Abajo tenemos unos bloques que son avanzados, que son cositas adicionales que se pueden hacer con la microbit, como crear funciones lo que nos permite es hacer que nuestro código sea más cortito, crear arreglos, bueno, son otros tipos de bloques un poquito ya más avanzados. Digamos que dependiendo de cómo nos vaya, vamos a centrarnos en estos y dependiendo de ese ritmo, vemos si podemos lograr llegar hasta acá. ¿Listo? Bueno, aquí me regreso a mi presentación. Sí estamos viendo acá la presentación, ¿cierto? No, señora. ¿No? Ay, ok. No, Voy a compartir todo el escritorio. Listo, ahora sí, ¿cierto? Ya, sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ir acá. Listo, entonces acá yo les quería traer algunas de las cositas que se pueden hacer con Microbit, pero recordemos que esto es cuando tenemos la tarjeta, cuando la tenemos de forma física. No nos preocupemos si no la tenemos, porque si no la tenemos, para eso existe el simulador, para que podamos crear ciertas cositas. Aquí les muestro algo de los proyecticos que yo he hecho por ahí.
Entonces, por ejemplo, este es un proyectico súper sencillo que está creado con una hoja de papel y por el respaldo que tiene, estas son otras cositas adicionales o avanzaditas que podemos ir haciendo cuando tenemos la tarjeta. Si no la tenemos, hacemos proyectos que se hacen en el simulador. Entonces, esto es una hoja de papel, por la parte de atrás tiene aluminio. ¿Y qué es lo que yo hice? A mi Microbit, que le tengo ahí un forrito, le he conectado estos caimancitos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que cada vez que yo presiono un botoncito de estos, le estoy diciendo a la Microbit que presione un pin. Y esto es un juego de memorias. Entonces yo voy recordando una secuencia. Entonces, por ejemplo, presiono casita, fantasma, jirafa. Luego jirafa, fantasma, fantasma, casita. ¿Y qué hace la Microbit? Va recordando la secuencia y ahí estamos compitiendo. ¿Quién puede recordar la secuencia? ¿La Microbit o yo? Entonces, estos son ciertos tipos de ejercicios que podemos hacer. Acá tenemos, ay, creo que este es el... Este es el mismo. Ay, creo que copié 2 veces el mismo. Sí. Bueno, me copié 2 veces el mismo ejercicio, pero les quería mostrar este tipo de cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Como les digo, no nos frustremos de pronto si no tenemos la tarjeta. Estas cosas las podemos hacer cuando ya la tenemos. De lo contrario, podemos utilizar el simulador y el simulador deja que podamos explotar todas estas funcionalidades de la tarjeta. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, cuando nosotros ingresamos a MakeCode, nosotros encontramos acá, vamos a ingresar otra vez para que lo veamos, vamos a encontrar una cantidad de tutoriales, ¿cierto? Estos tutoriales obviamente están diseñados para que tengamos la tarjeta, pero ¿qué sucede acá? Si no tenemos la tarjeta, pues no pasa nada. El tutorial nos va explicando cómo podemos crear ese ejercicio independientemente de que no tengamos la tarjeta. Entonces acá paso a paso nos van explicando. Permítanme un segundo. Acá paso a paso nos van contando cómo es que podemos crear esa programación, ¿cierto? ¿Cómo es que nosotros podemos crear cada uno de esos ejercicios? Algunos traen videos como este, otros nos permiten visualizar los tutoriales así como lo vamos a ver ahorita. Si estamos viendo mi pantalla, ¿cierto? Si estamos viendo los tutoriales. Sí, señora. Sí, señora. Ok, entonces aquí, por ejemplo, este tutorial nos va diciendo paso a paso qué hacer. Primero, haz esto, luego vamos a hacer lo siguiente, luego vamos a hacer... Entonces, miremos que paso a paso él nos va contando cómo podemos realizar ese ejercicio que tiene MakeCode publicado. Entonces, recuérdenlo cada vez que ustedes ingresan a crear su proyecto, en la parte inferior van a encontrar una cantidad de tutoriales que pueden seguir para lograr esa programación. ¿Listo? Entonces no lo olviden. Aquí yo les voy a dejar entonces, Isa, cuando les comparta el material, les va a enviar esta presentacioncita que tenemos acá y particularmente esta que tenemos aquí, que la hemos denominado caja de herramientas. Primero tendrán aquí el simulador a MakeCode, entonces es un PDF. De todas formas, yo aquí en la parte inferior de la presentación les he dejado los mismos enlaces y les voy a compartir este libro que se llama Recursos para el Desarrollo del Pensamiento Computacional, que es un libro bastante interesante con actividades como la que hicimos al principio, la de la brochita. ¿Y esto para qué? Para que ustedes las puedan como revisar y aplicar con sus estudiantes. Entonces, esto es un libro que es gratuito, ustedes lo pueden utilizar y aquí pueden consultar una serie de actividades para desarrollo de pensamiento computacional con actividades desconectadas, ¿sí? Unplugged. Entonces, son actividades desconectadas y es un libro súper interesante. Aquí este que les comparto está en español y tiene muchas actividades que ustedes pueden revisar. Esperemos un momentico para que cargue, para que podamos ver de qué se trata. Y los invito a que lo revisen y a que vean qué actividades pueden usar con sus estudiantes. Vean que estas actividades son prácticamente de activación
pero no es una activación cualquiera, sino que estamos efectivamente desarrollando pensamiento computacional, ¿cierto? Entonces, veamos, aquí vienen una cantidad de actividades y nos explican cómo utilizarlas, nos describen paso a paso cómo es que podemos hacer esas actividades con los estudiantes. A veces las limitaciones en las instituciones educativas, en los colegios, es que no tenemos internet, no tenemos conectividad para programar. Este tipo de actividades nos ayudan a mitigar esas limitaciones que tenemos en las instituciones. Bueno, profesores y profesoras queridas, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos desarrollado en esta sesión? Profe, qué pena. ¿Usted nos puede decir dónde podemos seguir la microbit? ¿Usted nos puede como recomendar un lugar? Bueno, hay un lugar en Medellín que se llama... Les voy a buscar unos enlacecitos. Yo tengo también un contacto en Bogotá que las distribuye para que ustedes las puedan conseguir. ¿Listo? Les voy a... Más o menos, ¿qué precio Profe, ¿cuál es tiene, la profe? última Disculpe. versión? Bueno, eso puede variar, ¿cierto? Pueden estar entre 80.000 y 100.000 pesos dependiendo de donde uno las compre, ¿sí? Entonces, y ahorita con la versión nueva que ya salió, pues la versión anterior pues está un poquito más económica. Más o menos ese es el precio. Entonces, la próxima sesión les voy a compartir los enlaces y en esta cajita de herramientas que durante cada sesión les vamos a entregar, les voy a incluir como esos sitios para que puedan conseguir sus microbits. ¿Listo, profe? Profe, ¿cuántas sesiones o sea, todo el resto de sesiones vamos a usarla? Es decir, si es recomendable comprarla. Bueno, profe, mira, todo lo que vamos a hacer durante estas sesiones lo vamos a hacer con el simulador. Si no tienes la microbit, no pasa nada porque vamos a utilizar el simulador. Si tú quieres ir más allá y quieres aplicar las cosas que estamos haciendo, lo podrías hacer, pero no es una limitante no tener la tarjeta. Todo lo que vamos a hacer va a funcionar con el simulador. ¿Listo, Sí, profe? profe, y el próximo acceso va a ser como el de hoy. Creo que hoy muchos tuvimos inconvenientes para el acceso. Siempre nos va a pedir ese registro previo para entrar o ya vamos a tener un link de Zoom directo. Bueno, ahí sí nos puede ayudar Isa con la parte técnica. Isa, ¿nos cuentas, porfa? Sí, profes, les cuento, miren. Esperamos que no tengamos tantos inconvenientes como hoy, pues nos disculpan, es nuestro primer encuentro y como que algunas cositas, algunos detalles se nos salen. Lo otro con respecto a la pregunta es que sí vamos a estar llenando constantemente los datos porque esa es como nuestra manera de tomar asistencia. Pues como saben, vamos a tener una certificación por asistencia, entonces cada que vayamos a ingresar, sí vamos a hacer eso a manera de asistencia. Entonces, digamos que lo que esperamos es que en las demás sesiones simplemente ustedes ingresen sus datos y el enlace sí los conduzca de forma más pronta, que no haya problema de ingreso y puedan ingresar más de 100 personas. De todas maneras, también yo les voy a enviar las memorias, vamos a estar en comunicación. Hoy como estaba WhatsApp malo, entonces no me pude comunicar por ese medio, pero también voy a crear un grupo, pues, digamos, donde les voy a estar enviando el enlace para que llenen los datos. Entonces no se preocupen que yo voy a estar atentos y atenta y espero que estos problemas no se vuelvan a presentar. Listo, Isa, Muchas gracias. Y una pregunta última, lo que mencionaste de la caja de herramientas, ¿dónde lo dejas? Esto les enviará Isa a sus correos junto con esta presentación y un PDF que contiene esta partecita que vemos acá. Ahí estará para que ustedes le den clic y puedan ir al simulador y clic para descargar el archivo. De todas formas, también les dejé los mismos enlaces aquí debajito en la sección de notas de la presentación. ¿Listo? ¿Cuál es su nombre? Qué pena, pero cuando yo llegue su merced ya se ha presentado y todo. Tranquila, profe, no te preocupes. Mi nombre es Claudia Guzmán. Disculpe, una pregunta. Señor, Sí, cuenta. antes de irse, lo que pasa es que tengo algunos compañeros de la institución donde laboro que están interesados y me están preguntando que si aún se pueden inscribir. Isa, ¿nos ayudas con eso, por favor? Disculpe, yo quisiera hacer una pregunta también con respecto a los estudiantes. ¿Con ellos también se dio el encuentro? ¿No se dio el encuentro?
Bueno, profe, mientras Isa le responde a nuestra pregunta anterior, tuvimos unas dificultades también con el grupo anterior de estudiantes, entonces esa sesión se va a reagendar, pero la siguiente sesión de mañana martes se dará con estudiantes de 4 a 6 de la tarde. O sea, la de hoy la vamos a agendar y mañana tendremos la otra sesión. Y Isa, ¿nos ayudas a responder la pregunta anterior del profe? Qué pena, profe, ¿me repites la pregunta? Sí, buenas noches. Hola, Sí, todavía hay opción de que algunos profes que de pronto no lograron inscribirse lo puedan hacer. Bueno, esa sí la tendría que consultar. Profe, qué pena, te molesto, ¿podrían escribirme un correo para yo contestarte por ahí? Yo les Buenas envío- noches. Correo, por favor. Buenas noches. Yo coloco mi correo en el chat y para que ustedes puedan hacerme esa pregunta y de esa manera yo les contesto por ese medio para hacerlo más rápido. ¿Listo? Buenas noches. Tengo una preguntita. Cuéntanos, profe. Es con respecto a los estudiantes. ¿Aún los puedo escribir o ya no los puedo escribir? Isa, ¿nos ayudas, por favor? Sí, profe, de igual manera, yo creo que es para estudiantes todavía tenemos cupos. Yo les voy a dejar mi correo y les agradecería mucho que me escriban por ese medio y así yo les puedo contestar por ahí. Profe, dos inquietudes, entonces, ¿qué días van a ser las secciones? Y el horario se mantiene de 5 a 7, ¿cierto? Y nos van a mandar el link previamente, es la siguiente pregunta, y una anotación con respecto a la clase. Yo creo que las microbits se usan para unos sensores LED que tienen los ciclistas que van en ruta, entonces dentro de sus trajes tienen una pantalla que si ellos se van a inclinar hacia la derecha, van a girar hacia la derecha, se activa una flecha que le avisa a los demás pues vehículos que vienen detrás de él, sean motos o carros. Me parece pues como muy interesante un tipo de aplicación. Y muchas gracias por la clase. Profe, muchísimas gracias. Efectivamente, ese es uno de los proyectos. De hecho, lo vi en un evento en el que estuve antes de la pandemia. Una estudiante de Ipiales, en Nariño, creó un proyecto así como tú lo acabas de mencionar. Sí, es él. Sí. No, profe, muchísimas gracias. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, permítame, le respondo a la profe anterior y continuamos. Nosotros vamos a hacer el grupo A de profes, ¿cierto? Esta semana fue una semana como atípica porque tenemos nuestro horario el lunes y el viernes, ¿cierto? En adelante, después de la semana de receso escolar, ¿cómo vamos a estar nosotros? Nosotros vamos a estar los miércoles y los viernes de 5 a 7. Miércoles y viernes de 5 a 7. Digamos que por esta ocasión la sesión del miércoles la hicimos hoy lunes, pero en adelante tendremos sesiones miércoles y viernes de 5 a 7. ¿Listo? Listo, mi profe. Profe, gracias. Vale, disculpa, no se respondió lo de los links, si nos va a llegar algún otro link para la conexión del viernes o si mantendremos este. Isa, porfa. Profe, yo les hago llegar el enlace para el viernes. Perfecto, muchas gracias. Y así en adelante yo les voy a estar comunicando las memorias y los enlaces. Isa, no sé si es posible que probemos con Meet. Meet es mucho más sencillo de usar que Zoom. Es Y muchísimo profe, más lo que sencillo, pasa es que ya desde agendar, o sea, se agenda todo el mundo. No hay problema. Dale, Isa. Sí, lo que pasa es que desde el proyecto, pues como ya tenemos como estipuladas estas herramientas, digamos que nosotros sí no tenemos como la potestad de cambiarlas.
pero igual estamos de verdad concentrados en que no vuelva a pasar el tema de los enlaces. También espero pues ya que nos conocemos y vamos sabiendo que este es el grupo que va a participar, pues ya también yo voy a estar como más pendiente y ustedes también van a poder comunicarse y esperamos que esto no nos vuelva como a suceder. Muchas Listo. gracias. Gracias. Yo creo que también ese No, grupo de ustedes. WhatsApp va a resolver muchos temas de comunicación, ¿cierto? Entonces, mientras no falle WhatsApp como hoy, vamos a poder. Sí. Listo. Y vámonos con la última Profe, preguntita. dos inquietudes. La primera es, Buenas tardes. como tú o sea, como nos van a dar un certificado, ¿hay alguna plataforma o algo donde se tenga que enviar las actividades que se vayan a desarrollar? Isa. Hola, Isa. Por el momento, creería que a través de correo. A través del correo, igual les vamos contando en el transcurso si vamos a tener algún repositorio para las memorias. Vale. Gracias. Y otra pregunta, qué pena. En el caso que uno no pueda asistir a alguna de las sesiones, en ese caso, todo ha quedado, ¿hay algún problema por no poder asistir? O sea, digamos que el fallar alguna de las sesiones, ¿eso va a reducir la opción del certificado o algo así? La idea, profe, sí es que asistan a la mitad más uno para poder generar ese certificado. Listo, pero igual de todas maneras quedan Por guardadas las eso es sesiones. importante hacer, digamos, ese ingreso así con todos los datos, todas las sesiones, para nosotros poder tener el registro de asistencia. Pero digamos que a todo esto, si te ocurre algo extraordinario, también nos puedes hacer saber a través del correo y ya como que evaluaríamos la situación. Listo, perfecto. No, sí, claro. Pues digo esporádicamente. Lo que pasa es que, pues digamos que ahorita cuando la profe dijo que iban a cambiar las clases de los lunes para los miércoles, hay miércoles que yo no podría estar, o sea, que no me podría conectar a las 5 de la tarde. Entonces, por eso era que hacía la pregunta. Listo, profe. Entonces yo creo que ahí Isa ya nos ayudó como a resolver ese tema. De todas formas, por ejemplo, el miércoles si se te complica iniciar como a tiempo, pues te puedes conectar un poquitín más tarde para que no pierdas pues la sesión completa. ¿Listo? ¿Se podrían combinar las sesiones de los grupos? Es decir, yo puedo estar en unas sesiones del grupo A y en unas del grupo B. Pues yo, digamos que técnicamente yo no le veo inconveniente a eso. Logísticamente, porfa, ayúdanos a resolver, Isa, si se puede organizar así, porque el otro grupo va a estar en sintonía con nosotros. Es decir, lo mismo que estamos viendo acá se repite en el otro grupo. Entonces, técnicamente yo no lo veo complejo, pero no sé logísticamente si se puede. Isa, porfa, ¿nos ayudas a resolver? Tampoco sabría contestarte en este momento la pregunta. Bueno, entonces... Que nosotros sí manejamos asistencias y reportes de memoria separadas. No sabría decirte qué posibilidades hay para estar haciendo el cruce. Eso sí, les quedo debiendo esa respuesta. Listo, entonces ahí te llevas esa preguntita. Y bueno, profes queridos y queridas, les agradezco muchísimo por el tiempo. Vamos a aprender cosas muy interesantes. Cualquier cosa, inquietud, pues Isa está ahí como para mediar esta comunicación. Ya pronto abrirá el grupo y ahí estaremos como en contacto. Y pues nos vemos en la siguiente sesión, profes. Les agradezco muchísimo. Ay, momento, mira que ahorita sí ya se me activó la opción votación, Isa. Yo ya la veo en el menú. Bueno. ¿La lanzamos? Si la puedes lanzar y nos contestan esas preguntas, realmente son muy cortas, es para conocer su apreciación frente a este encuentro. No se demoran mucho, son unos minutos, les agradeceríamos mucho. Listo, ahí ya está. Ahí ya se...
Son 8 preguntitas. Bueno, listo. Entonces ahí vamos haciendo las preguntitas. Quien termine la encuesta pues puede desconectarse. Yo voy despidiendo a los que vayan finalizando. Les agradezco mucho por la sesión y nos vemos en la próxima, en el próximo encuentro que tendremos el día viernes. Hasta luego, que esté muy bien. Buenas noches. Gracias, maestra, por el espacio. Con mucho gusto, profes. Feliz noche. Quienes vayan terminando pueden ya desconectarse. Muchísimas gracias. Luego. Hasta luego. Nos vemos el viernes. El viernes de 5 a 7 es nuestra próxima sesión. Muchas gracias por todo. Excelente Bueno, feliz explicación. noche. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes, muchas gracias por la participación y la asistencia. Profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Con todo el gusto, feliz noche. Listo, profe, gracias. Compañeros, hasta luego, gracias. Con gusto, hasta luego, feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Muchas gracias por la sesión. Muchas gracias, feliz noche. Con gusto, hasta luego, feliz noche. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Con Profe, todo una pregunta. Cuéntame. ¿Cuándo nos estarían enviando el material? Isa, ¿cuándo se envía? El material posiblemente entre mañana y el miércoles. Vale, Más muchas tardar el gracias. miércoles, muy tarde el miércoles. Vale, muchas gracias. Feliz Dale. noche. Con gusto, profe, feliz noche. ¿Listo, profes? ¿Cómo les fue con la votación? Listo, se nos va a cerrar la votación. Listo, Isa. Vale, gracias. Listo, vale. Entonces nos despedimos. Pues Listo. no sé si puedes detener ahí la grabación. Sí, listo.